En una mañana de verano de julio de 1946, una multitud inmensa se reunió en Poznań, Polonia, para presenciar un momento que quedaría grabado en la memoria de una nación destrozada por la guerra. En el centro del espectáculo se encontraba Arthur Greiser, un alto funcionario nazi cuyo gobierno brutal había dejado profundas cicatrices en la Polonia ocupada. Estaba a punto de enfrentar el castigo máximo, la muerte por ahorcamiento público. Pero esto fue más que una ejecución. Fue la primera y última ejecución pública en la Polonia de la posguerra, organizada no solo como represalia, sino como un ajuste de cuentas colectivo. Greiser, antiguo Gauleiter del Reichsgau-Wartheland, había supervisado algunas de las políticas más horrendas del régimen nazi, desde expulsiones y ejecuciones masivas hasta el exterminio sistemático de los judíos polacos. Esta es la escalofriante historia de cómo se hizo justicia con uno de los gobernadores más despiadados de Hitler y de cómo esa justicia se convirtió en un espectáculo nacional. Arthur Greiser no era simplemente un burócrata dentro del régimen nazi, era un arquitecto del genocidio. Como Gauleiter y Reichsstatthalter del Reichsgau-Wartheland, la mayor zona de Polonia anexionada al Tercer Reich, ejerció un poder casi absoluto entre 1939 y 1945. Su misión, germanizar la región a cualquier precio. Bajo su mando, Wartheland se convirtió en un laboratorio de ingeniería racial. Orquestó la expulsión de cientos de miles de polacos para abrir paso a colonos alemanes, confiscó tierras, negocios y bienes culturales. Su administración aplicó una campaña despiadada para erradicar la identidad polaca, desde prohibir el idioma hasta demoler iglesias y escuelas. Pero el legado más atroz de Greiser fue su papel en el Holocausto. Fue el primer funcionario nazi en autorizar el uso masivo de gas para exterminar judíos en la Polonia ocupada. En 1941, ordenó la construcción del campo de exterminio de Chelno, donde camiones de gas móvil asesinaron a decenas de miles de judíos del gueto de Łódź y de las zonas aledañas. Su aprobación de estas políticas no fue una obediencia pasiva, sino activa e ideológica. Greiser chocaba incluso con otros altos mandos nazis por su fanatismo. Heinrich Himmler, conocido por su brutalidad, en ocasiones se mostraba incómodo ante la magnitud y la rapidez de sus acciones. Sin embargo, Hitler lo alababa, llamándolo uno de los más leales de los nacionalsocialistas. Cuando el Tercer Reich se derrumbó, la región que había gobernado era un cementerio. Miles de judíos, polacos y otras minorías habían sido asesinados, desplazados o encarcelados. La destrucción fue tan grande que, tras la guerra, los líderes polacos lo señalaron como uno de los principales criminales nazis. Sus crímenes no quedarían impunes. El mundo, y especialmente Polonia, estaba preparado para verlo enfrentar la justicia. La caída de Greiser fue rápida. En mayo de 1945, mientras el régimen nazi se desmoronaba, fue capturado por las fuerzas estadounidenses cuando intentaba huir de Alemania. Durante meses estuvo bajo custodia aliada, hasta que fue extraditado a Polonia, el país donde había sembrado tanto sufrimiento. Allí enfrentaría la justicia. Su juicio comenzó el 22 de junio de 1946 en Poznań, ante el Tribunal Supremo Nacional de Polonia. Fue uno de los primeros juicios por crímenes de guerra en Europa tras los de Nuremberg. La sala estaba abarrotada de periodistas, funcionarios y supervivientes, muchos de los cuales habían vivido bajo su régimen en Wartheland. Los cargos eran abrumadores. Greiser fue acusado de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Los fiscales presentaron pruebas concluyentes, documentos firmados por él, testimonios de supervivientes y registros nazis que detallaban las políticas de exterminio que había impulsado personalmente. Su implicación en deportaciones masivas, ejecuciones públicas, saqueo de patrimonio cultural y la muerte de decenas de miles de judíos quedó al descubierto. La defensa de Greiser fue débil. Intentó distanciarse de las atrocidades, alegando que solo cumplía órdenes. Pero su celo ideológico y sus huellas administrativas eran innegables. El 7 de julio de 1946, el tribunal dictó su veredicto, culpable de todos los cargos. La sentencia fue muerte por ahorcamiento. El tribunal destacó la importancia simbólica de llevar a cabo la ejecución en público, para demostrar que los responsables del genocidio enfrentarían no solo la justicia legal, sino también el juicio moral del pueblo al que habían intentado destruir. Para la nación polaca, la muerte de Greiser sería más que un castigo.
sería un ajuste de cuentas. La mañana del 21 de julio de 1946, decenas de miles de polacos acudieron a la ciudadela de Poznań para presenciar la última ejecución pública en la historia del país. Algunos informes hablan de 50.000 asistentes, otros de más de 100.000. Llegaron desde ciudades y aldeas, muchos viajando durante la noche a pie o en tren. Era un momento largamente esperado, el acto final contra uno de los verdugos más feroces del nazismo. Un cadalso fue levantado en la base de la ciudadela, donde antes las fuerzas alemanas habían ejecutado prisioneros polacos. La elección del lugar era deliberada. Allí, en el mismo sitio de la injusticia, la justicia sería reivindicada. Arthur Greiser fue llevado bajo fuerte custodia. Vestía un traje oscuro y permaneció mayormente en silencio. Testigos dijeron que estaba pálido, tembloroso, aunque aún desafiante. Un sacerdote le ofreció los últimos sacramentos, que aceptó. Cuando le colocaron la soga al cuello, la multitud guardó un silencio expectante, roto solo por murmullos. Y entonces ocurrió. Pasadas las 7 de la mañana, el verdugo accionó la palanca. Greiser cayó. Murió instantáneamente. Hubo un jadeo colectivo, seguido de vítores. La multitud se agitó. Unos gritaban, otros lloraban, muchos guardaban un silencio inquietante. Pero el evento pronto se volvió surrealista. Vendedores habían montado puestos con bebidas y comida. Algunos espectadores lo vivieron como una fiesta. Se informó que se vendía cerveza y que incluso había niños presentes. Aún más perturbador, fragmentos de la cuerda de la ejecución fueron cortados y disputados. Se creía que traían buena suerte. I couldn't sleep that night. The air was too still, and the moonlight kept sliding through the blinds like it was trying to tell me something. And suddenly, that's when I saw it. Las fotografías de la ejecución, tomadas por Zbigniew Zielonaki, capturaron tanto la justicia sombría como el extraño espectáculo. Circularon ampliamente, simbolizando el fin de un capítulo oscuro y la complejidad de la venganza pública. El gobierno había buscado una muestra visible de justicia, y la consiguió, pero también recibió un recordatorio inquietante. Cuando la justicia se convierte en espectáculo, camina sobre una delgada línea entre solemnidad y sed de sangre. Esta ejecución marcó un punto de inflexión. Polonia prohibió pronto las ejecuciones públicas. El caso de Greiser, tan masivo y cargado emocionalmente, dejó claro que la justicia debía llevarse a cabo con dignidad, no como un teatro. La ejecución de Arthur Greiser fue más que una sentencia legal. Fue un evento nacional con un profundo peso simbólico. Representó un momento visceral de cierre para una sociedad destrozada por el genocidio, la guerra y la ocupación. Greiser no era un burócrata cualquiera. Había gobernado con mano de hierro en suelo polaco. Su muerte, ante decenas de miles de ciudadanos, fue vista como la recuperación de la dignidad nacional. Pero la magnitud y el tono del evento generaron reflexión. Lo que pretendía ser un acto de justicia se acercó peligrosamente al espectáculo. Las reacciones de la multitud, vítores, celebraciones, la disputa por fragmentos de la cuerda, alarmaron a los líderes de la posguerra. Como consecuencia directa de lo ocurrido aquel día en Poznań, poco después se prohibieron las ejecuciones públicas en Polonia. Las autoridades concluyeron que la justicia debía llevarse a cabo con solemnidad y respeto, no incitar al frenesí colectivo. La ejecución de Greiser, aunque cumplió sus objetivos políticos y legales, también reveló lo frágil que era la línea entre justicia y venganza. A nivel internacional, la ejecución fue observada con atención. Se convirtió en uno de los primeros casos de justicia de posguerra fuera de los juicios más formales de Nuremberg. Historiadores y juristas lo analizaron posteriormente por lo que decía sobre el trauma nacional, la sanación pública y el papel del castigo en la justicia transicional. El juicio y la ejecución de Greiser fueron fundamentales para la identidad polaca de posguerra. Establecieron un precedente legal para responsabilizar a individuos de atrocidades sistemáticas. Pero, quizá más importante aún, obligaron a la sociedad a enfrentar cómo quería recordar, responder y aprender de los horrores que había sobrevivido. Casi 8 décadas después de su ejecución, Arthur Greiser sigue siendo símbolo del mal irreductible y del raro caso en que la justicia fue vista y sentida por toda una nación en duelo. Su nombre permanece en la memoria colectiva de Polonia, no solo por los crímenes que cometió,
sino también por la manera en que su destino se selló ante la vista pública. Las fotografías de su ahorcamiento, las historias transmitidas en familias y la prohibición oficial de ejecuciones públicas que le siguió contribuyen a su legado. Para los historiadores, su caso ilustra la transición de la furia de guerra a la jurisprudencia de posguerra. Para los supervivientes y sus descendientes, representa un momento en que la rendición de cuentas, aunque imperfecta, finalmente se impuso. Pero incluso hoy, la imagen de una multitud vitoreando al ver morir a un hombre plantea preguntas difíciles. ¿Fue justicia o venganza disfrazada de legalidad? Y quizás lo más importante, cuando una nación castiga el mal de forma tan pública, ¿quién es realmente el que está siendo juzgado?